Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía nuevamente de este programa que llega a ustedes como todos los días sábados a partir de las 8 de la mañana. Y para nosotros es de nuevo un gran privilegio y una gran bendición estar de este lado del micrófono. Sabemos que Dios ha preparado este momento para poder hacer llegar un mensaje a través de su palabra, ¿verdad? Usándonos a nosotros como medios, a esta radio, a la congregación, y agradeciendo también el favor de su sintonía, ya sea a través de Radio 760, Radio 760 Online, del canal de YouTube o de cualquiera de los medios de transmisión de las redes sociales de Iglesia de Cristo Elim Central. Pues recibo un cordial saludo de parte del Ministerio Familiar. Y hoy nuevamente nos encontramos acá con usted para platicar unos minutos acerca de un tema que es bastante álgido y complicado de explicar, pero que sabemos que Dios es quien está detrás de este tema y de esta palabra, y pues dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces el día de hoy me acompaña por acá mi esposa, que también desea saludarlos. Bendiciones a cada uno en este hermoso día. Hoy le damos gracias a Dios y queremos ser útiles, Señor, en la palabra, ¿verdad?, que el Señor trae para nosotros como para ustedes. Queremos ser de edificación. Y como decía mi esposo, pues sí es un tema algo difícil, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y entonces, pues, para entrar en materia del tema que traemos el día de hoy, porque sabemos que el tiempo avanza rápidamente, pues hoy queremos hablar algo acerca de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Aquella violencia que es la que se da dentro de los hogares, en cualquiera de las relaciones familiares que existan dentro de un hogar, entre cónyuges, entre de padres a hijos, entre hermanos principalmente, ¿verdad? Entonces el día de hoy estaremos abordando el tema de la violencia doméstica e intrafamiliar. Como ustedes bien sabrán, pues durante el mes de julio se está abordando este tema a través del discipulado de los días sábados por la tarde en el Ministerio Familiar, que aprovechamos también para invitarlos a ustedes ahí. Si es que no han tenido la oportunidad de asistir a este discipulado, pues los invitamos todos los días sábados a partir de las 4 de la tarde en el Salón Juvelim. Usted puede acercarse, ahí tenemos un tiempo de oración, de alabanza al Señor, y tenemos palabra también. Y este mes pues se está desarrollando todo el tema relacionado a la violencia. Entonces le hacemos la cordial invitación para que el día de hoy usted pueda programar ahí su agenda y apartar un espacio de 2 horas ahí para congregarse juntamente con nosotros y que seamos bendecidos a través de la palabra. Amén. Entonces vamos a iniciar diciendo que dando un preámbulo de lo que es la violencia doméstica, ¿verdad? Y sabemos que actualmente es uno de los principales problemas que se da dentro de la sociedad guatemalteca. Hablemoslo en nuestro contexto, en nuestro país, ¿verdad? Dentro de la sociedad guatemalteca, y que no excluye sexo, posición económica, etnia, religión, etcétera, ¿verdad? Y lo más llamativo de este tema es que dice que no excluye religión, y entonces muchas veces creemos que la violencia puede estar solo en el seno de las familias que no son convertidas al Señor, que no han tenido un encuentro o no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero lo lamentable de esto es que dentro del mismo pueblo de Dios se escuchan, se saben, conocemos casos
donde sabemos, y usted no me dejará mentir, hermano que me escucha, que seguramente todos conocemos algún caso de violencia intrafamiliar mucho más cercano a nosotros, ¿verdad? Puede ser dentro de alguna familia de nuestro núcleo, o bien con algún vecino cercano a nuestra colonia, o dentro de nuestro ámbito de trabajo, dentro de nuestro ámbito de estudio, alguien cercano ahí de nuestro grupo, de nuestro entorno, puede estar pasando por este problema de violencia, ¿verdad? Entonces, no es ajeno este tema, no es ajeno al cuerpo de Cristo como tal, y por eso se ha considerado que es importante que podamos conocer acerca de este tema y también abordar cómo podemos vencer este problema, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y en los temas que se van desarrollando en los discipulados, en los servicios generales de la iglesia, pues lo que se predica primeramente es el contexto de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a través de ese contexto de la palabra de Dios es donde vamos adquiriendo ese conocimiento de la palabra, y es lo que nos permite a nosotros ir superando cada una de las situaciones que vienen a nuestra vida con base a la luz de la palabra. Amén. Entonces dice también de que pues el tema de la violencia pues es preocupante, que dentro del pueblo de Dios, enfocándonos en hogares cristianos, se muestren señales de violencia doméstica, como les decía, entre cónyuges, padres e hijos, cuando estamos llamados a hacer y a dar un buen testimonio del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué testimonio podemos dar ante nuestros vecinos, en nuestro trabajo, si saben de que somos cristianos y hemos predicado la palabra de salvación a personas que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, y de repente pues se enteran de que tuvimos problemas con la esposa, con el esposo, que estamos enfrentados con los hijos, que nuestros hijos se pelean entre sí, ¿verdad? Como que las acciones parecieran no estar acorde a lo que nuestra boca ha expresado con palabras. Entonces no estamos dando un buen testimonio. Y para conceptualizar lo que es violencia, pues la Organización Mundial de la Salud, que por sus siglas OMS, conceptualiza el término violencia como el uso intencional de la fuerza física, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis acá, porque aquí el primer concepto llamativo es que es bajo una intención, ¿verdad? Nadie lastima a otra persona o se lastima a sí mismo de una forma no intencional o de una forma casual, sino que hay una intención de provocar un daño, ya sea a un tercero o a uno mismo. Entonces dice acá que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, que son amenazas contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad que tiene una consecuencia. O bien que es muy probable que ese uso intencional de la fuerza física vaya a generar una consecuencia, como lo puede ser un traumatismo, ¿verdad? Que un golpe, daños psicológicos, problemas de desarrollo o inclusive hasta la muerte, ¿verdad? Creo que actualmente pues en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, que ahora todo se publica a través de redes sociales casi que en tiempo inmediato, pues creo que todos hemos leído o nos hemos enterado de casos donde el esposo mata a la esposa y mata a los hijos, o la esposa por venganza mata al esposo y huye con los hijos, o los hijos matan a los papás porque sufrían de abuso físico, de abuso sexual, de abuso doméstico, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas situaciones no hemos visto en nuestra vida y en nuestra sociedad, en nuestro entorno, que están atados a lo que es la violencia? Entonces, para poder conceptualizar los tipos de violencia doméstica, pues vamos a mencionar 3 de los más comunes, pero sabemos de que hay muchos más tipos de violencia. Sin embargo,
por no extendernos más del tiempo del programa, pues vamos a enfocarnos en estos 3 tipos de violencia. Siendo el primero, pues el maltrato físico, ¿verdad? Y el maltrato físico, pues es básicamente hacer el uso de la fuerza física para causar un daño al cónyuge o al hijo o al hermano, o bien para obligar a que esta persona haga algo que no desea, ¿verdad? Digamos, yo quiero imponer mi voluntad con mi esposa o con mis hijos y como ellos no están de acuerdo a lo que yo les estoy expresando, les estoy solicitando, pues ya uso la fuerza física como un mecanismo de coacción, ¿verdad? Como para forzarlos a hacer lo que yo digo. Entonces yo ya en ese momento estoy violentando la integridad física de mi cónyuge o de mis hijos a través de la fuerza física, ¿verdad? Entonces estoy faltando al respeto, estoy quebrantando su integridad, su seguridad, su confianza, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones negativas no se acarrean a consecuencias de un maltrato físico? Y vemos de que la palabra, pues, nos relata varias situaciones donde hay violencia física desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la historia de la humanidad. Y si usted puede acompañarnos a Génesis 4:8, pues ahí en el capítulo 4 usted podrá leer donde Adán y Eva, que fueron los primeros que habitaron la tierra, pues tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y usted seguramente sabrá la historia donde ya los hijos Caín y Abel presentan ofrenda a Dios y Abel presenta una ofrenda agradable y Caín presenta una ofrenda, pero que no era acorde a lo que Dios quería, y eso provoca en Caín pues un sentimiento de egoísmo, de frustración hacia su hermano Abel, y pues dice que lo lleva al campo, y estando en el campo pues Caín mató a Abel, ¿verdad? Entonces vemos ahí que desde el inicio de los tiempos ya había o se dio este primer acto de violencia que tuvo como consecuencia hasta la muerte, ¿verdad? Y pues ahí usted en su casa podrá leer más detenidamente lo que dice Génesis 4, pero vemos que tuvo una consecuencia negativa, ¿verdad? Un sentimiento de egoísmo fue lo que generó que Caín matara a Abel. Y entonces este es un primer ejemplo de lo que es un tipo de violencia doméstica, ¿verdad? Doméstica porque nos estamos refiriendo al núcleo de la familia, pero hay un maltrato físico, ¿verdad? Porque, como les decía, el hacer uso de la fuerza física para causar un daño a otra persona, o bien para que este uso de fuerza física obligue a otra persona a hacer algo de lo que no quiere. Amén. Un segundo tipo de violencia pues sería el maltrato psicológico, ¿verdad? Esto se da dentro de los hogares. Sin embargo, muchas veces creemos, lo aceptamos o lo hemos normalizado, ¿verdad? O está socializado muy fuertemente en nuestro entorno, que pareciera ser de que decir palabras despectivas hacia otra persona pues es algo normal, ¿verdad? Ya ni siquiera se ve como algo, como un maltrato, como una falta de respeto, sino que ya se toma dentro de nuestra sociedad como normal, ¿verdad? Y yo creo que todos pasamos situaciones o todos escuchamos situaciones en el trabajo, por ejemplo, en el lugar de estudios, en el lugar donde vivimos, donde vemos personas que se hablan de forma brusca y abusiva, con palabras fuera de orden, y pues ya eso se toma como un nivel de broma. Entonces pues eso ya es un tipo de violencia, no doméstica en este caso si uno está fuera del hogar, pero sí es un tipo de violencia de maltrato psicológico, ¿verdad? Y el maltrato psicológico se enfoca en desvalorizar o ridiculizar a la pareja, si estamos hablando de la casa, o a otra persona, haciéndola sentir mal con ella misma y empobreciendo su autoestima. Entonces, un tipo de violencia o de maltrato psicológico que podemos ver en la palabra es José, ¿verdad?
Si eso lo puede leer más tarde en su casa en Génesis 37, pues usted habrá escuchado la historia de que José pues era uno de los hijos de Jacob, pero era, por decirlo así, el preferido de Jacob, y eso despertaba en sus hermanos ciertos celos, despertaba quizá amargura, había descontento en el corazón de ellos porque el preferido de Jacob era José. Y entonces José pues recibía un cierto tipo de maltrato psicológico, ¿verdad? Porque recuerde que cuando José contaba sus sueños de que los rollos de paja se inclinaban ante él en sus sueños, o bien que la luna y las estrellas y el sol se inclinaban también ante él, pues recibía respuestas incorrectas de parte de sus hermanos. Entonces, de cierta forma, José recibía ese maltrato psicológico y bueno, en algún momento pues pudo ser maltrato físico, porque relata la Biblia de que los hermanos pensaban hasta en matarlo, ¿verdad? Sin embargo, lo terminaron vendiendo. Y luego vemos adelante en la historia de que Dios permitió todo eso para que José fuera de bendición tanto para Faraón, para Egipto y para su propia familia más adelante, cuando había escasez de alimento, ¿verdad? Pero vemos ahí que ya hay un tipo de violencia doméstica, porque era dentro de la misma familia y que ejecutaban un tipo de maltrato psicológico a José. Y un tercer tipo de violencia doméstica, pues definitivamente a nivel de cónyuges, pues es el maltrato sexual, ¿verdad? Y aquí nos referimos puntualmente a la violencia física en el acercamiento sexual entre la pareja, ¿verdad? Que ya no es un acto de amor dentro de los parámetros que dejó Dios establecidos para el matrimonio, sino que ya se sale de orden. Y ya puede, uno de los cónyuges puede estar tratando a su pareja no como su cónyuge, sino ya como un objeto sexual sometido a través de violencia física, ¿verdad? Entonces, esto también se puede dar o se da en los matrimonios, en los hogares, y lamentablemente también se da en hogares cristianos. Definitivamente tenemos que hablar de que la violencia tiene un ciclo, ¿verdad? Porque para que haya violencia, pues primero debe de haber un conflicto. Y para que haya un conflicto, pues deben haber dos partes que están en desacuerdo o que no comparten la misma ideología, el mismo punto de vista. Y si lo ponemos a nivel de un hogar, pues digamos, cuando los cónyuges no están bajo el mismo objetivo o tienen diferentes pensamientos, pues eso crea tensión, eso crea una acumulación de presión que finalmente en algún punto estalla, y eso se vuelve en un problema, ¿verdad? Y cuando el problema no es dialogado, cuando no estamos bajo la guianza del Espíritu Santo para poder sentarnos a hablar y pedir la guianza y recordar que por encima de todas las cosas el amor de Dios debe de prevalecer en nuestro matrimonio, pues de ahí, de un problema, de un conflicto que se ocasiona a través del diálogo, pues se pasa a un segundo punto, que es la agresión física. Y entonces acá pues ya perdimos la cordura, ya perdimos la compostura en nuestro hogar, porque ya no son solo palabras las que salen de nuestra boca, sino que ya hay actos físicos que dañan la integridad de nuestro cónyuge. Y en algún momento, pues después del problema, después de la tormenta viene la calma, dice un refrán coloquial ahí de nuestra sociedad. Pues en algún punto hay un tipo de reconciliación, ¿verdad? Donde ya sea el agresor, pues de cierta forma se siente arrepentido por lo que ocasionó en su cónyuge, o bien sea el agredido quien se siente culpable o se siente responsable del problema que existió, y pues en algún punto tratan de conciliar esa diferencia. Pero ¿qué sucede? Que este ciclo es repetitivo, es un círculo vicioso que luego
cuando hay un nuevo conflicto, pues se vuelve a repetir este mismo círculo. Entonces es una atadura que se tiene, que hay que rendirla a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La violencia, sabemos de que dice la palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Si en algún momento una persona violenta que ha causado daño físico, psicológico a su cónyuge, a su núcleo familiar, pues se arrepiente y llega a los pies de Dios, pues nuestro Señor Jesucristo lo perdonará, igual que como ha hecho con muchos de nosotros, ¿verdad? También es alcanzado por misericordia, pero definitivamente Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, esto es porque este ciclo de la violencia sí es un círculo vicioso, ¿verdad? Y acá, pues sí debemos de, como hemos escuchado, hemos aprendido, y recientemente, hace como 2-3 semanas, un hermano que fue juez de nuestra congregación, pues nos enseñaba y nos explicaba ahí que la práctica de la denuncia es importante ya cuando la integridad física de uno de los cónyuges o de un miembro de la familia está en peligro, ¿verdad? Entonces, sí es, como les decíamos al inicio, sí es un tema bastante complicado. Este tema de la violencia no es un tema que se pueda tomar tan a la ligera, porque aunque nosotros quizá acá tomemos solo unos minutos para poder conversar con ustedes, pues seguramente para alguien que está pasando por este proceso, y sobre todo si es víctima de violencia, pues seguramente es un tema del cual puede estar pensando que no hay salida, o pensando cosas peores, ¿verdad? Que pedimos que Dios sea quien tome control de todo esto para evitar que suceda algo desagradable. Luego de eso, pues algunas señales de abuso doméstico cuando un cónyuge está sufriendo este maltrato físico, pues es que aparte del abuso doméstico, del abuso físico como tal, pues hay un maltrato emocional, el autoestima, el corazón del cónyuge pues está destrozado. Hay abuso sexual cuando se dan los casos también, ¿verdad? Como les explicábamos, de que ya no es una relación de pareja, sino que ya hay una parte que abusa sexualmente de la otra parte. Ya incluso ya se perdió totalmente el respeto, ¿verdad? Porque ya es un comportamiento totalmente abusivo, fuera de respeto, fuera de cualquier norma y valores éticos que tenga la persona. Y definitivamente el cónyuge que es abusado pues está amedrentado y porque vive bajo amenaza, ¿verdad? Que si te vas, yo te voy a buscar y te voy a matar, o te voy a quitar la casa, te voy a quitar los hijos, no te voy a dar manutención, ¿verdad? Entonces ya vive bajo amenaza. Entonces hay un control psicológico sobre el miembro de la familia que estás siendo abusado. Luego también existen señales en el abuso doméstico en niños, ¿verdad? Lamentablemente hemos escuchado y hemos visto en las noticias casos donde el padrastro regularmente se da en el caso de los varones que abusan físicamente, sexualmente de sus hijas, de sus hijastras, y pues es algo lamentable, ¿verdad? O sea, un adulto en función o ejecutando el papel de padre de familia, pues su papel debería de ser de brindar protección a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Y no que se cometa este tipo de actos incorrectos. Entonces, ¿cuáles son las señales de que un niño ha sufrido abuso en su hogar? Pues vemos que hay cambios bruscos en el comportamiento, ¿verdad? Que ya el niño ya no es
aquel niño dulce y sonriente, sino que ahora ya es un niño de mal carácter, un niño que pasa, que busca aislarse, ¿verdad? Porque se siente inseguro. Un niño que tiene temor a los adultos, ¿verdad? No quiere estar cerca de los adultos porque tiene el concepto de que le van a hacer daño. Muy probablemente tiene miedo a la oscuridad, ¿verdad? Porque normalmente estos actos pues los cometen durante la noche, se vuelven agresivos, pierden sus horas de sueño, ¿verdad? Presentan desorden alimenticio, pueden tener evidencia de maltrato físico como lesiones, moretones, hematomas en su cuerpo. Muchas señales pueden ser las que presenten los niños, ¿verdad? Y entonces cuando uno es padre y tiene hijos en edad escolar, digamos, son niños pequeños, pues hay que prestar atención a todas estas señales, ¿verdad? Y siempre ser muy cuidadosos de con quién dejamos a nuestros hijos y a quienes permitimos el ingreso a nuestra casa. Amén. Y luego de cuáles son las consecuencias sobre la víctima que ha sufrido abuso en general, pues definitivamente no tiene autoestima, ¿verdad? O tiene baja autoestima, ¿verdad? No se valora a sí mismo, pierde ese concepto de valor que uno como persona tiene porque alguien más abusó, violentó sus derechos como persona, ¿verdad? Definitivamente si tuvo un tema de abuso sexual en su niñez, pues seguramente tiene un pánico o un terror en la sexualidad una vez cuando ya se enfrenta a un compromiso matrimonial, ¿verdad? Una persona cuando está siendo víctima de violencia, pues tiene pérdida de esperanza, ¿verdad? Porque como les decía, en algún momento si una persona está pasando por este problema como víctima, seguramente piensa que ya no hay salida, que nació para ser abusado, que nació para ser golpeado, que es una víctima, y entonces en algún momento pierde la esperanza. Y sabemos de que si es una persona que no tiene conocimiento de la palabra, pues seguramente se va a ver envuelta en un callejón sin salida, pero para los que tenemos conocimiento de la palabra sabemos de que solo hay una solución y solo hay una salida, que es nuestra vida a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? También es una persona con actitudes negativas, es una persona hostil, poco amigable, no se da a ser una persona confiable, ¿verdad? Es una persona que vive en depresión. Ahí escuchábamos de un hermano psicólogo que la depresión es vivir en el pasado, ¿verdad? Porque no se ha logrado superar esa etapa de dolo o esa etapa de poco beneficio en la vida de una persona. Entonces eso es vivir en depresión, ¿verdad? Es una persona que se siente culpable, ¿verdad? En algún momento como que la violencia o como que ser objeto de violencia va cambiando el chip de la mente de las personas, y en lugar de sentirse víctimas, en algún punto se empiezan a sentir ellos como responsables y como merecedores de que sí merecen, si los están maltratando es porque se lo merecen o porque algo malo hicieron, ¿verdad? Entonces esta es una parte de la culpabilidad donde las personas van perdiendo su valor y su integridad como tal. Y una de las peores consecuencias, sin dejar de lado las que hemos mencionado, una de las peores consecuencias de una víctima que sufre de violencia, pues es la discapacidad física, ¿verdad? Hemos visto casos o hemos escuchado casos, mejor dicho, donde el maltrato físico fue tal que la persona pues
ya queda dañada de por vida de alguna parte física de su cuerpo, ¿verdad? Una fractura, un mal golpe en la cadera, en la cara, un golpe en la cabeza, ¿verdad? Y lo peor de estas consecuencias pues es hasta la muerte. Entonces, digamos, esta es como la parte teórica de lo que queríamos platicar con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Y por otro lado, pues, le voy a dar el tiempo a mi esposa porque en estos minutos solo yo he conversado, pero mi esposa también trae acá muy brevemente parte de su testimonio, ¿verdad? Ella tuvo una parte de su niñez un poco desfavorable y que está relacionado al tema de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que quizá no es que ella recibiera la violencia física directamente como tal, pero en algún punto sí la sufrió y sí era como un maltrato psicológico, ¿verdad? Entonces, le voy a dar el tiempo a mi esposa para que abarque aquí unos minutos sobre el tema. Amén. Hoy estoy delante de Dios primero, ¿verdad? Que me tiene acá. Y dándole gracias porque les comento que soy una sobreviviente de la violencia intrafamiliar y del abuso de género. Quiero comentarles, ¿verdad? Que cuando era pequeña, mi papá, cómo maltrataba a mi mamá. Habían días en los que él llegaba y solo llegaba a tener abuso físico, ¿verdad? En el cual como niña pues sí me asustó bastante. Como decía mi esposo, me dañó psicológicamente, emocionalmente, ver ese trato que mi papá hacía con mi mamá. Lamentablemente mi papá no conocía de Dios y él tenía muchos vicios, ¿verdad? Tal vez ustedes dirán, estoy pasando lo mismo o qué puedo hacer, ¿verdad? Para poder salir de esto. Yo les comento así muy brevemente de que hubo una persona que me empezó a invitar a asistir a la iglesia. Yo decía por ratos, ¿verdad? Ay, que mi papá no esté, que se vaya mi papá. Le deseaba muchas cosas malas a mi papá por no ver el daño que nos hacía a mi mamá. Y emocionalmente a nosotros éramos en ese entonces 3 hermanos. Porque cada vez que llegaba él, nosotros salíamos corriendo a escondernos debajo de la mesa, ¿verdad? Viendo cómo dejaba a nuestra madre con hematomas, ¿verdad? Entonces, a la vez todo eso me fue dañando. Al final de todo, gracias a Dios, conocí al Señor a los 12 años, ¿verdad? Teniendo conocimiento del Señor, yo empecé a entregarle las cosas a Dios. Empecé a entregarle el que mi familia fuera así, ¿verdad? Y que el Señor la transformara definitivamente. En todo ese transcurso del tiempo, creo que a mis papás no les agradó que yo aceptara al Señor como mi Salvador. Pero yo sabía en quién había creído. Al final de todo, mis padres se separaron, ¿verdad? Yo crecí. A la vez todo eso pues sí me afectó conforme mi crecimiento como hija, ¿verdad? Porque conforme yo iba creciendo, mi papá abusaba de género. Les comento cómo, que éramos 2 hermanos y mi papá me venía y me decía, mira, anda a servirles comida. ¿Pero por qué, papá? Le decía, si ellos son varones y tienen sus manos. No, pero es que ellos son hombres, ellos no pueden. Bien pueden, les decía, ¿verdad? Y por no obedecerle a mi papá en esto, pues él me pegaba. Me daba con el cincho, ¿verdad? Y era un cincho bastante grueso en el cual me dejaba hematomas. Ese era el abuso de género. Por ser yo mujer, les tenía que servir a mis hermanos. Luego de todo eso, empecé a asistir a la iglesia, conocí del Señor, conocí a mi esposo, ¿verdad? Entonces, hoy quiero decirles que cuando nos dicen tenemos un niño dentro, créanme que sí tenemos un niño dentro, porque yo mi pasado, mi niñez, lo traje a mi matrimonio. ¿Y cómo? Se preguntan. Porque mi carácter no me gustaba hablar cuando teníamos conversaciones con mi esposo, ¿verdad? O teníamos algo que no me parecía, no me gustaba. Yo era muy sensible y todo eso fue afectando mi matrimonio.
pero gracias a Dios el Señor me trajo a la sanidad. Cuando me trajo a la sanidad, yo pude entregarle todo mi pasado, entregarle todos mis pecados también, y eso fue lo que me hizo libre. Y lo que me hizo libre también fue cuando dice su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí no dice si tu padre es bueno, si tu madre es buena. No, porque también así como la violencia puede ser el abusador el hombre, como puede ser el abusador la mujer. Entonces, sí tenemos salida. Entreguémonos al Señor. Todo lo que nos haya pasado, todo aquello que aún no hemos entregado, el Señor puede hacer ese milagro como lo hizo conmigo, ¿verdad? Y recordemos que en su palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? También el Señor nos ha mandado a perdonar, así como Él nos perdonó. Entonces yo los insto, ¿verdad?, a que nos escudriñemos. Y si es algo muy duro, porque si es muy duro, no es fácil, pero el Señor nos está dando la mano, nos está diciendo que Él va con nosotros y solo quiere un corazón contrito y humillado, y que lo busquemos. Entonces, hermanos y personas que me escuchan, quiero decirte que no estás solo y que puedes buscar ayuda, así como yo lo hice. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo. Amén. Gracias. Ahí mi esposa compartiendo algo de su testimonio. Entonces, acá resaltar lo importante es de que a pesar del proceso tan difícil que para ella fue como niña en su momento, ver que su papá le dañaba físicamente a su mamá, y luego de que el papá pues de alguna forma le exigía que ella fuera la que sirviera a sus hermanos, porque sus hermanos, por ser hombres, ellos no debían hacer los quehaceres de la casa. Pues como decía mi esposa, eso trajo creó un tema de un sentimiento de amargura en su corazón, ¿verdad? Hacia su papá principalmente, ¿verdad? Porque en algún punto mi esposa llegaba a orar para que Dios se llevara a su papá, y como dice la palabra, ¿verdad? Orás y no oráis, y no tus oraciones no son contestadas porque pedís mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que Dios iba a responder la oración de mi esposa diciéndole: Señor, llévate a mi papá, que mi papá ya no nos pegue, nos lastime, nos maltrate, ¿verdad? Pero la intención de Dios no era llevarse a su papá, sino que la intención de Dios era generar un proceso de sanidad y de conciliación en el corazón de mi esposa. Entonces, eso es lo que Dios hace de las cosas malas, porque dice que Dios todo obra para bien para aquellos que le amamos y creemos en su palabra, ¿verdad? Entonces, tal vez el momento donde se está viviendo un proceso difícil, un proceso complicado, como es este tema de violencia en el caso de las víctimas, pues pudiera parecer un problema sin salida. Debemos confiar que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y Dios es el que tiene el control de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en algún momento Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad para nosotros, y va a transformar esa situación como algo de bendición, que sea para nosotros, para nuestra casa y para las demás personas, porque en algún momento seguramente más de alguien se ha acercado o se va a acercar, alguien cercano a cada uno de nosotros, a pedir un consejo, a pedir ayuda, ¿verdad? Y nosotros como conocedores de la palabra, lo primero que tenemos que hacer es aconsejar con base a la luz de la palabra. Y vean que respecto a este tema, si vamos a Colosenses 3, donde habla de la vida antigua y la vida nueva, en el versículo 5 dice la palabra:
haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar varias cosas ahí de pecados y de cosas insensatas que tenemos nosotros en nuestra naturaleza de pecado. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Luego en el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y menciona otras adicionales. Y aquí dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo la Biblia, y esta porción de la palabra nos dice qué era lo que nosotros teníamos en nuestra vida antigua, y nos hace referencia a la ira y al enojo, a la malicia, a las palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Y recuerden que la palabra nos ha enseñado y hemos aprendido de que lo que contamina no es lo que entra a nuestra vida, sino lo que contamina es lo que sale de nuestra boca, lo que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces acá es donde la palabra nos confronta y nos hace recordar qué era lo que nosotros teníamos y qué es lo que tenemos que dejarlo, porque ahora ya somos una nueva creación. Luego, siempre en el mismo capítulo 3 y en el versículo 13, vean lo que dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Vean qué difícil es cumplir con este mandato, porque alguien dirá: hermano, pero si cuando estamos felices, pues eso de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, pues parece ser muy fácil y muy práctico de realizarlo. Pero cuando estamos enfrentados, o cuando tenemos algo en nuestro corazón contra alguien que nos ha hecho un maltrato físico, o que nos ha violentado de alguna forma como persona, pues el soportarlo y el perdonarlo no pareciera tan fácil, ¿verdad? Sino que es una obra a través del Espíritu Santo el poderlo llegar a hacer. Y luego en el verso 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, por encima de todo, lo que debe prevalecer en nuestra casa, si nos enfocamos ahorita en nuestra casa, es el amor. Pero no el amor terrenal, el amor que podemos sentir por nuestro cónyuge y por nuestros hijos, que es un amor humano, sino que es el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Es ese vínculo el que nos va a permanecer, o el que debe permanecer en nuestra casa cuando hay momentos de conflicto, cuando tenemos momentos donde no llegamos a un punto de acuerdo, cuando nuestros hijos a veces son un poquito desobedientes y cuesta que acaten nuestras órdenes, ¿verdad? También ahí el vínculo perfecto de Dios, que es el amor, es el que debe prevalecer, y eso es lo que nos va a ayudar a que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra relación familiar, en nuestra relación con nuestro cónyuge, toda violencia, todo tipo de violencia vaya erradicando. Recuerden que primeramente debemos amar, como lo dice San Lucas, el libro de San Lucas en el capítulo 10 y verso 27, donde Jesús habla de los cuales son los mandamientos más importantes, que dice: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero luego dice uno: bueno, amar a Dios sí, porque Dios es bueno conmigo, Dios es maravilloso, Dios me ha sanado, me provee. ¿Cuántas cosas no es Dios para cada uno de nosotros? Pero luego viene la parte que ahí es donde nos aprietan un poquito la tuerca, ¿verdad? Porque dice: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues nuestro prójimo es nuestra esposa, es nuestros hijos, es nuestros compañeros de trabajo, el jefe enojón que tenemos en el trabajo, el vecino molesto que me cae mal ahí en la colonia, ¿verdad?
nuestro prójimo es el hermanito que me hizo una mala cara el día domingo que yo entré a la iglesia. Todos ellos son nuestro prójimo, ¿verdad? El motorista que se nos atravesó en el tráfico, ¿verdad? Y nos hizo pegar un frenazo ahí. Pues todos ellos son nuestro prójimo. Pero digamos, les mencioné ahorita prójimos que son de nuestra vida cotidiana. Pero también nuestro prójimo viene siendo aquella persona que nos hizo daño, aquella persona que nos maltrató, aquella persona que de alguna forma tuvo un abuso hacia nosotros, ¿verdad? Quizá esa persona de abuso fue, como en el caso de mi esposa, su papá, que generó una situación complicada en su niñez, o fue mi papá que tal vez me corrigió muy duro cuando era niño, o fue fulanito que me dijo unas palabras que me marcaron y dañaron mi corazón desde la niñez, o etcétera, qué sé yo, la situación particular que cada uno de nosotros hayamos vivido, o hayamos pasado, o estemos pasando. Pero al final de cuentas sabemos de que tenemos un consolador, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, porque dice San Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Entonces, como dice la palabra, que aunque padre y madre nos dejara, el Señor nos librará, nos abrazará, nos tomará en sus brazos, ¿verdad? Porque Dios es amor. Amén. Entonces, amén. Este tema es un tema bastante amplio. La verdad que tocarlo en 45, en 50 minutos es imposible, porque hay muchas aristas que abarcar todavía, pero nosotros queríamos traer aquí como un contexto general de lo que es la violencia intrafamiliar, y volvemos a lanzar la invitación que el día de hoy y el resto de sábados del mes de julio, a partir de las 4 de la tarde, vamos en el discipulado del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central, se van a seguir abordando temas relacionados a la violencia, ¿verdad? A todo tipo de violencia. Vamos a tener invitados ahí por ejemplo, hermanas que son jueces, que trabajan en la Procuraduría, ¿verdad? Y que pertenecen a la congregación, que nos van a estar guiando también y nos van a estar enseñando para que nosotros aprendamos y nos capacitemos en cuanto a temas relacionados a la violencia, con base a lo que indican nuestras leyes en Guatemala también. Entonces, nosotros les lanzamos nuevamente esta invitación. Están cordialmente bienvenidos. Si usted puede apartar este tiempo y los días sábados a las 4 de la tarde y acompañarnos en el Salón Juvelim, pues será de gran bendición que nos congreguemos como un solo cuerpo. Y si por alguna razón usted no puede asistir presencialmente, pues lo invitamos a que se conecte a través de la página de Facebook del Ministerio Familiar, pues también ahí por esa vía se transmite el discipulado. Amén. Amén. Entonces, ya para cerrar, vamos a orar brevemente para concluir con el programa de este día. Entonces, si nos acompañan ahí en el lugar donde estén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Hoy, Señor, te agradecemos por esa palabra que tú has traído, Señor. Te pedimos, Señor, que esa palabra venga, Señor, y que caiga en buena tierra, Padre, que dé su fruto, Señor, a tu tiempo. Te pedimos también así que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han dañado, Señor. Aquellas personas que están al alcance de mi voz, hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy pedimos, Señor, por ellos, por si están pasando en alguna situación muy dura, que seas tú el que les hable conforme a tu palabra, que seas tú el que escudriñe sus corazones y que les hagas ver que nada es imposible para ti, papá lindo. Hoy los bendecimos, llévalos, Señor, con bien a su lugar de destino, y en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces ha sido un enorme privilegio y una enorme bendición estar
en estos minutos acompañándoles. Les agradecemos una vez más la sintonía y que Dios guarde su vida y los llene de su gracia y de su amor. Que tengan un excelente día, hermanos, y los esperamos en el Discipulado de la Tarde. Dios les bendiga. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.